Hola, soy Johan y en este video te voy a enseñar cómo crear este diseño para bordados. Este diseño lo vamos a elaborar de la forma convencional, como ya hemos trabajado con mouse y teclado en los anteriores videos, pero también vamos a utilizar, o te voy a enseñar a utilizar una tablet y su respectivo lápiz óptico. Que quede claro, vamos a trabajarlo con mouse y teclado, pero también te voy a enseñar cómo puedes hacerlo con esta herramienta, que es una herramienta que es muy útil, me ha facilitado y ahorrado mucho trabajo. Y ahorita mismo con la práctica trabajo más cómodo con esto que con mouse y teclado. Así que no perdamos más tiempo, vamos a hacer el diseño. El diseño que vamos a elaborar es esta foto de una mascota. La vamos a trabajar de forma de que se vea lo más realista posible. Entonces yo usualmente para este tipo de diseños utilizo una tablet o una tableta óptica como esta, que es una bastante sencilla y económica, pero también los puedo hacer sin ningún inconveniente con el mouse. La tableta es porque me da cierta facilidad y velocidad al momento de hacerlo, y ya que es un trabajo que se me presenta bastante frecuentemente, entonces le doy su uso. Vale, entonces lo que voy a hacer va a ser copiar la imagen, y aquí tengo abierto el programa. Vamos a abrir una nueva ventana. No voy a utilizar el asistente de tejido automático. Paso a la ventana de modalidad gráficos para poder aquí pegar la imagen. Ok, perfecto. Entonces una vez pegada la imagen, voy a cortarle los bordes para darle el tamaño exacto. Si se te presenta el inconveniente de que estás tratando de cortar la imagen y ves que se fuerza hacia los bordes de la foto, lo que podemos hacer es en esta pestaña donde dice encajar en objetos, quitarle esta casilla de verificación. Así que ahí nos va a dejar mover libremente lo que es la caja de corte. Así que vamos a llevarla cerca del borde y cortamos. De pronto aquí hay detalles en la oreja izquierda que están un poco oscuros y no se notan casi. Puedo ir a la ventana de la pestaña, perdón, de efectos, ajustar en la opción de brillo, contraste. Lo que puedo hacer es que puedo subirle la intensidad de la imagen, de pronto bajarle un poquito el contraste. Aquí yo lo tengo ya como las opciones ya seleccionadas de más o menos las variaciones que le hago. Le doy previsualizar y aquí me muestra la imagen donde puedo apreciar un poquito más los detalles. Esto por si la imagen es muy oscura y no se aprecia muy bien. Si se aprecia bien, se pueden saltar ese paso. Y aquí paso ya de una vez a modalidad de bordado. Ok, voy a darle el tamaño. Usualmente estos diseños de mascota me los pide un cliente un tamaño específico. Lo ideal es que no pase de 10 centímetros de ancho, así que le doy 9.8 milímetros. Ok, vamos a centrarla dándole el valor de 0 en el eje X, en el eje Y, y la bloqueo con la tecla K. Ok, al darle el botón 0, el número 0, lo que hace es acercarme al tamaño completo la imagen como tal. Hacer una pequeña pausa para un cafecito, porque este tipo de diseño suele ser complicado. Por lo menos requieren tiempo y esfuerzo para que salgan bien. Ok, perfecto. Voy a empezar con el mouse para no complicarle la vida a los que no tienen tableta. Así que voy a seleccionar esta herramienta de relleno fusión y en relleno voy a seleccionar la puntada Plumetis. Esto, dependiendo si tienen el programa en inglés o en español, puede llamarse también satín. Es el mismo tipo de puntada. En el valor de división automática, este es un valor que voy a cambiar, pero voy a hacerlo primero sin cambiarle la división automática para que puedan apreciar para qué sirve cambiarle ese valor. Voy a seleccionar el color fucsia para que tenga bastante contraste y empiezo a trazar nodo de esquina. Siempre inicio con nodo de esquina con clic izquierdo y voy trazando los nodos de curva con clic derecho. En el momento en que llegue una curva muy cerrada que se aproxime a un nodo de esquina, luego nodo de curva. Luego de cambiar de la curva cerrada para una curva más abierta, nodo de esquina nuevamente y prosigo con nodo de curva. ¿Qué pasa si no hago esto de esta forma? Pierde la facilidad uno de controlar mucho la amplitud de la curva y no se va a adaptar tanto a la forma. Entonces es mejor, por ejemplo, en esta parte ir con nodo de esquina antes de proseguir. Entonces esta nariz, por ser un objeto un poco complejo, no lo voy a hacer en una sola pieza.
porque luego tendría muchas complicaciones con las direcciones. Entonces la dirección de aquí se encontraría con la dirección de aquí, no coincidiría con esta de acá, me refiero a la dirección de la puntada. Entonces en el centro, ¿cómo coincidirían todas esas direcciones de puntada? Entonces lo mejor es hacer una división en dos objetos para que sea más fácil adaptar la dirección de la puntada sin que haya ningún conflicto, no se arme ningún nudo. Para cerrar el objeto le hundo la tecla Enter, presiono Enter nuevamente. Aquí puedo colocar el punto de entrada por donde va a entrar la máquina bordadora, digamos que quiero que entre por acá, y luego el punto de salida, que salga por acá. Estos valores o lo que sigue a continuación lo puedo ver en esta barra de estado. Ahora en esta barra de estado me dice que introduzca el ángulo del punto 1. Aquí lo que voy a hacer es hacer clic de un lado a otro para seleccionar la dirección en la que va a ir la puntada en cada parte del objeto. Y aquí se puede apreciar un poco mejor ya en la simulación del objeto como tal. Voy a acercarme para que vean esto que se está generando aquí como una puntada intermedia. Es porque el objeto es muy grande para este tipo de puntada, que no es una puntada plana, y entonces hace una puntada intermedia para evitar que el hilo quede muy suelto. Lo que nosotros podemos hacer seleccionando el objeto es ir a relleno y este valor de división automática lo podemos cambiar. Lo voy a colocar que quede a 10 milímetros, o sea 1 centímetro, y aquí podemos ver cómo desaparece esta puntada inicial, esta puntada intermedia, perdón. Entonces ahora voy a hacer la otra parte de la nariz. Si yo quiero que este valor aplique para todos los objetos que voy a hacer a continuación, sencillamente antes de trazar el objeto, cambio el valor a 10 milímetros, 1 centímetro y presiono Enter. Ya cada objeto que trace ya va a tener esa propiedad con ese valor. Entonces vamos a trazar aquí esta parte para completar lo que es la nariz. No dupliqué aquello y le di espejo porque como el perro está mirando hacia un lado no tiene exactamente la misma forma. Entonces las dos mitades de la nariz no son exactamente iguales. Entonces vamos a tratarlo de hacer lo más fiel posible. Voy generando nodos de curva. Aquí antes de una curva cerrada, nodo de esquina, nodo de curva y cierro el objeto con Enter. El punto de entrada y un punto de salida es opcional. Si no lo quiero generar, simplemente hundo Enter otra vez y ahora sí que pueda hacer la línea de dirección. Empecé por la nariz, por lo general por costumbre empiezo por la nariz, es un objeto básico y de pronto como limita lo que es el centro o la parte central de la cara, así que por algún motivo, no sé, por instinto suelo empezar por la nariz. Digo suelo empezar porque este tipo de diseños de mascota es muy común que me lo soliciten mis clientes. De hecho, en temporada de octubre, diciembre, sin exagerar, hice como alrededor de 500 diseños de mascota o más. La verdad perdí la cuenta, pero es algo que a la gente le gusta mucho, mucho, mucho. Ok, luego que hice esta parte, voy a quitar las puntas acá. Si ven que no es tan simétrica, no es igual, aquí parece que una fosa nasal es más grande que la otra. Igual todas estas imperfecciones que tiene la foto como tal, debemos mantenerlas porque es la idea para que se parezca a la mascota. Si una persona manda a hacer un diseño de su mascota, va a ver los detalles y quiere que se parezca. Ahora, vamos a seleccionar el relleno complejo, que sirve bastante para hacer objetos de planos, de puntada plana. Vamos a seleccionar la puntada tatami, que es eso, una puntada plana. No voy a modificar los valores aquí en este momento. Entonces lo que voy a hacer es tratar de seguir la forma de la nariz. Esto es como para hacer la capa base, o podría ser el color que se ve aquí de fondo en las fosas nasales. A ver, con la tecla H yo puedo, habiendo seleccionado un objeto, a ver, selecciono el objeto y presiono la tecla H y lo que me permite es modificar los nodos y las direcciones. Igual también lo puedo hacer manualmente en esta herramienta que se llama reformar objeto. Si yo quiero saber los comandos cortos, por ejemplo, de cualquier herramienta, yo simplemente coloco el cursor encima y ahí me menciona cuál es el comando corto o con cuál tecla del teclado se puede seleccionar. Entonces eso es muy útil para que con el tiempo uno vaya tomando práctica. Ok, entonces aquí este objeto, aquí en la barra de lista color objeto, lo voy a llevar al final, que lo haga al principio del diseño. El color de las fosas nasales y de la nariz no es igual, así que le voy a colocar otro tono. Aquí de pronto no debería sobresalir tanto, así que le doy la herramienta de reformar objeto y modifico un poco este.
Este color de base lo voy a dejar ahí, que cubra todo el espacio de la nariz. Y aparte, como es una puntada plana y la que está en la parte de la nariz que se ve ahorita en fucsia no es una puntada plana, se va a notar la diferencia por textura y relieve. Pero aparte, no le quiero meter tanta densidad a esta parte de la nariz que es fucsia, se lo voy a bajar a 0.60. Y este color base me va a ayudar, el que está de base me va a ayudar a que no se vea la puntada tan débil como tan floja, como con agujeros. Entonces eso me sirve mucho. No quiero que quede tan denso, sobre todo porque está una capa encima de otra y puede generar nudos en el bordado. Ok, entonces vamos a ir guardando. A ver, este diseño lleva nombre, se llama Willy. Así se llama la mascota. Entonces vamos a guardarlo con ese nombre. Voy a crear una carpeta porque le debo mandar al cliente también la lista de colores para que coloque en su máquina bordadora, etcétera. Yo se lo envío ahí en una sola carpeta. Ok, ahora vamos a ver cómo vamos a proceder con Willy. Yo creo que voy a empezar a trabajar lo que son las orejas. Entonces vamos a cambiar este color acá porque quiero utilizar el fucsia ahora. Y voy a utilizar esta herramienta que se llama a mano alzada o objeto abierto. Esta herramienta lo que hace es que me permite, si yo presiono clic, puedo trazar y el pespunte o la puntada va a seguir el movimiento que yo haga. Entonces eso es lo que me permite la facilidad de trazar a mano alzada. Cuando yo tenga seleccionada esa herramienta, aquí puedo seleccionar si lo hace con corrido o otro tipo de puntadas. Ahorita voy a seleccionar corrido. Con la tecla B yo puedo hacer zoom en una parte específica. Yo voy a hacer zoom en esta parte en este momento. Ahora lo que voy a hacer es que voy a utilizar la tableta para esto. ¿Por qué? Cuando estoy utilizando la tableta y la herramienta a mano alzada me permite trazar de una forma más sencilla, prácticamente como si estuviera haciendo un dibujo. Entonces esto me da una mayor facilidad y flexibilidad al momento de trazar. O sea, es algo mucho más fácil, es como si estuviera utilizando papel y lápiz. Aunque es algo a lo que se toma tiempo, bastante tiempo acostumbrarse. Voy a trazar esta parte que es como gris aparentemente. Entonces lo que voy a hacer es simplemente dejarme llevar por los colores de la imagen y seguir este tono que estoy trazando en este momento, que es como un gris. Entonces básicamente eso es lo que voy a hacer. Vamos a ir trazando los colores por capa. Así que ahorita decidí empezar por el gris, que está en la parte de las orejas. Después pasaré a otro color. Listo. Aquí esta parte. Si bien estoy tratando de cubrir la capa al tratarse de algo que se está haciendo a mano alzada, no es algo que vaya a quedar 100% perfecto. Yo creo que en este tipo de diseños las imperfecciones son las que le dan gracia como tal. Al hacerlo y que haya ciertos pequeños errores, obviamente no es como que le vayamos a hacer un tercer ojo al diseño, pero que hayan ciertos errores lo hace ver más orgánico, como si fuera algo hecho a mano. Entonces eso le da un poquito más de personalidad y de gracia al diseño como tal. Que yo aquí puedo quitar las puntadas. Aquí con la tecla L puedo quitar esta parte y con la tecla S puedo colocar y quitar la simulación. Esto de pronto para visualizar los colores y ver que de pronto esta parte del ojo es del mismo tono, un tono similar a esto. Así que vamos a hacer esta parte del ojo. Así que básicamente, como puedes ver, es como si estuviera dibujando. Lo que dibujo en la tablet, los movimientos que hago los sigue el cursor en la pantalla. Se toma un tiempo al principio de pronto identificar qué sector de la tablet es qué parte específica de la pantalla, pero es cuestión de práctica y paciencia. Yo puedo ir mirando cómo se va desplazando el cursor y básicamente cuando la punta del lápiz toca la tablet, está haciendo contacto y está generando la puntada. Esto también tiene dos botones, esta tablet en específico, y uno le puede asignar cuando instala la tablet qué quiere que haga cada botón específico. Por ejemplo, yo configuré para que
este botón fuera clic izquierdo del mouse y este botón clic derecho. Así que si yo quiero, yo puedo trazar los objetos con la facilidad de trazarlos como si estos fueran clic izquierdo y clic derecho, y simplemente desplazando por la tablet. El movimiento sí es diferente al cursor del mouse. Se desplazan y se ubican de forma totalmente diferente, así que es algo que, como ya mencioné, debe acostumbrarse. Ya voy a presionar B para poder acercarme a esta zona específica y seguir trazando las capas de color gris en este caso. Ok, perfecto. También igual yo puedo ir alternando entre el mouse y el lápiz óptico dependiendo de lo que esté elaborando. Esa es la flexibilidad y la facilidad que da el hecho de trabajar con la tablet o el mouse. Y hay funciones o puntadas que las hago más fácil con el mouse y hay otras que las hago más fácil con la tablet. Entonces por eso es bastante frecuente que cambie entre uno y otro. La verdad la tablet es algo que facilita mucho. Yo no soy dibujante. Creo que si fuera dibujante podría hacer más cosas con ella, pero bueno, estoy a tiempo todavía de aprender algunas cosas de dibujo tal vez para poderlas aplicar a lo que es el diseño bordado. Bueno, aquí tal vez esta parte de acá es un tono similar, así que vamos a también rellenar. Es importante cuando haga este tipo de puntada a mano alzada que no repase mucho por el mismo espacio, porque va a generar muchas puntadas una encima de otra y esto podría ser problemático, puede causar nudos, puede romper aguja. Entonces hay que irse desplazando y no tratando de rellenar mucho sobre un mismo punto. Ok, a ver, de pronto por aquí un poco podamos utilizar lo que es este relleno. Y tal vez un poco por acá, en esta parte de la oreja. Ok, perfecto. Entonces, veo que hay otro tono de gris que se está manejando aquí, en la parte encima de lo que es el color negro. Entonces vamos a cambiar de color acá para seguir trabajando el nuevo tono. Y vamos a hacer simplemente lo mismo. Vamos a rellenar y a tratar de seguir una dirección en la cual lo ideal es que estamos tratando de que esto se vea y simule el pelo, el vello de la mascota. Que no se vea que la textura tiene una sola dirección, sino que se adapta según como si fuera el pelo natural de la mascota. Esa es la ventaja y la gracia que tiene utilizar de pronto la herramienta de la tablet o la herramienta mano alzada. Voy a hacer otra parte sin utilizar la tablet para que no se vayan solamente a limitar, oh, si no tengo la tablet no puedo hacerlo. No, no. Es algo que pueden hacer sin la tablet. Se puede hacer sin ningún inconveniente, simplemente es para mayor facilidad. Aquí voy a hundir clic izquierdo y voy a ir arrastrando y voy trazando la parte del color que corresponde en esta capa. De pronto sí es un poco más difícil, sobre todo ahora que me he acostumbrado a utilizar la tablet como tal. No tengo la misma precisión porque ya me he acostumbrado definitivamente. Pero antes de tener la tablet los hacía sin ningún inconveniente con el mouse. Lo que sí es que en el momento de utilizar la tablet y tomándole práctica, creo que pude reducir el tiempo de elaboración de estos diseños a la mitad que cuando utilizaba solamente el mouse. Entonces es una ventaja grande y tremenda. Bueno, ok, perfecto. Veo que hay hay dos tonos similares a terracota o como a un marrón rojizo por acá. Entonces lo que voy a hacer a continuación es trazar la parte de marrón rojizo o terracota. Voy a utilizar otro tono para esto, tal vez este verde. Así que voy a acercar un poco. Si ves, de pronto hay espacios que no cubro totalmente, pero esto es totalmente normal. Sobre todo porque el diseño de la mascota es de no más de 10 centímetros de ancho.
Entonces este tipo de detalles no se van a percibir. Por ejemplo, si presiono la tecla 1, me muestra el diseño en tamaño normal. Obviamente al escalarse según lo estés viendo tú en celular o algo va a tener otro tamaño, pero yo ahorita mismo en mi pantalla lo estoy viendo en el tamaño real que va a quedar el bordado, y si te das cuenta, detalles tan pequeños no se van a notar. Ay, claro que al final, cuando termine todas estas capas, voy a colocar lo que es la nariz arriba de todo al final, para que borde encima de estas capas. A ver, lo que estoy haciendo ahora de pronto es seleccionando los tonos oscuros. Este tono, que es un poquito más claro, lo voy a colocar de base antes de esta parte que estoy haciendo, y esta parte negra la voy a colocar también de base a estos colores que hice anteriormente. Por lo general trabajo los que son los colores que menos van a cubrir espacio primero, para después, digamos, que me quede más fácil simplemente colocar los colores base detrás, y de esa manera no me complico tanto cuando son tantas capas de colores en los diseños, porque puede llegar a ser un poco confuso. Puede terminar uno haciéndosele un enredo en la cabeza, decidiendo qué capa va primero y qué no. Entonces técnicamente el sistema que tengo es eso. Trabajo primero los colores en los cuales menos hay, o que menos espacio ubican en el diseño, para que sean los colores que van arriba, y los colores de base, que son los colores que más espacio ocupan en el diseño como tal, los coloco en el fondo. Y así no tengo que preocuparme o pensar, sino que ya de esa forma está mecanizado parte del proceso. Ok, aquí estoy viendo que ese mismo color terracota puede ser parte de esto que está acá. Así que vamos a hacer zoom en esta zona y vamos a trazar ahí. Ok. También puedo hacer zoom con el scroll del mouse. Me es más fácil así también. Ok. Vale, entonces podemos ir agregando de esos colores base. Por ejemplo, voy a agregar el tono negro. El detalle es que aquí la mascota tiene esta zona que se ve un poco brillante, pero con este cliente en particular me dice que usualmente ese es por la iluminación. Este tono que tiene aquí en la piel es el mismo tono, sino que aquí la iluminación seguramente le tomaron la foto desde una ventana, entonces la iluminación hace que se vea un tono distinto. Pero vamos a manejarle el mismo tono, negro en esta parte. O sea, como si no fuera la iluminación de la ventana, no estuviera presente ahí. Porque entonces por lo general me dice que es un solo color uniforme, que usualmente el perro no se ve así, pero que es por la foto. Entonces bueno, vamos a adaptarlos a lo que es el gusto del cliente. Va a seleccionar la herramienta de relleno complejo, y la puntada tatami está bien, pero en esta parte abajo, al final donde dice al azar, le voy a cambiar el valor. Voy a cambiarlo luego de generar el objeto, para que de pronto puedas apreciar la diferencia entre que no le cambie ese valor y que se lo modifique. Hace un cambio en lo que es la textura, por así decirlo, de la puntada. Voy a colocar esto un poco por encima de la otra capa de este color terracota claro, simplemente para, vamos a colocar la puntada un poco inclinada, simplemente para que cuando coloquemos el color terracota pase un poco por encima y no se vaya a ceder la tela, y de pronto a verse un poco lo que es la tela como tal, vaya a descuadrarse el bordado. Bueno, mira, en este momento vamos a cambiar el color. Puedes apreciar cómo se ve la textura de la puntada, bastante uniforme, pero usualmente las mascotas no tienen la piel o los vellos, el pelo no se le ve así tan uniforme. Esta propiedad de acá que dice al azar, lo que hace eso es generar puntadas aleatorias, de forma que no quede tan uniforme. Le doy un valor de 70 y aquí me queda esta textura totalmente diferente. Entre mayor sea el valor, más aleatorio y menos parejo, menos uniforme va a ser el resultado de la textura. También hay una herramienta acá que se llama borde dentado, acá arriba. Al seleccionarlo me genera estas variaciones en el borde que lo hacen ver un poco más natural para una mascota, a mi parecer.
En esta opción que dice FX, que es de la palabra en inglés efectos especiales, aquí puedo ver de pronto modificar detalles de esa herramienta de borde dentado. Por ejemplo, puedo seleccionar que sea a ambos lados. Al darle esa casilla de verificación ya no solo es arriba, sino en la parte de abajo de la puntada que me genera el borde dentado. Y aquí en rango puedo ver seleccionar qué tanto sobresalen esos picos aleatorios que se generan. Le puedo dar 5 milímetros para que sean más largos. Y llevo el objeto al principio de todo para que sea la base. Entonces aquí más o menos va tomando forma. Obviamente no le he dado los colores que realmente le corresponden al diseño. Voy a aprovechar que este tono que está acá también es negro para generar ese objeto. Entonces voy a seleccionar la herramienta de borde dentado porque quiero que los objetos base que voy a hacer ahora tengan todos ya esta propiedad. Entonces, al igual que hice anteriormente, le doy Enter y ahora todos los objetos que cree van a tener esa propiedad. Voy a seleccionar la herramienta de relleno complejo y voy a hacerlo utilizando, en vez del mouse esta vez, la tableta. Cada vez que toque la tableta va a generar un nodo de esquina. Cuando presiono este lado, este botón, estoy seleccionando como si fuera clic derecho. No tengo que tocar la tablet, solo pasar el cursor por encima y ir presionando el botón y va generando los nodos de curva. Cuando quiera generar nodo de esquina puedo seleccionar este botón o simplemente tocar la tablet en el punto que quiero generarlo. Para borrar nodos es con la tecla de borrar de siempre, la que utilizamos para escribir documentos y borrar. Con esa tecla podemos ir borrando el último nodo que trazamos, por si queremos corregirlo y trazarlo de una forma más precisa. A ver, voy a dejarlo hasta por acá y voy a darle Enter para cerrar y voy a, en la línea de dirección, a tratar de mantener la misma dirección que tiene estas puntadas que generamos a mano alzada. Ok, perfecto. Lo que no le he dado es el valor al azar. Vamos a seleccionarlo en 70%, Enter. Y voy a llevar este objeto antes de la parte que hicimos de la cara, para que esta capa se vea mejor así, que la oreja esté así y esta parte de la cara adelante para que destaque un poco más. Son del mismo color, así que vamos a cambiar el color ahí. Vamos a ir guardando los cambios por si hay algún bajón de luz, se cierra el programa o algo. Es bueno que vayamos guardando. Usualmente ahora, como estoy grabando video y estoy pensando lo que voy a decir y todo esto se me olvida a veces, pero es importante ir guardando cada tanto para evitar problemas, créanme. A ver, voy a trazar esta parte de acá. Según veo, hay dos tonos muy parecidos, pero hay un tono que parece beige y otro un poco más claro. Voy a trazar ahora lo que es el tono beige, pero claro, como he trazado muchos objetos ya esto se está tornando un poco confuso. Voy a hacer lo que es esta capa antes de hacer estos detalles y voy a empezar a darle los colores que les corresponden al diseño para ya de pronto evitar más confusión. Cada vez que vayamos agregando más colores se va tornando esto un poco confuso y no vamos a saber qué capa es qué color. Entonces vamos a darle la herramienta de relleno complejo en rellenos. Le voy a colocar el valor al 70% ya de una vez para que me lo generen los demás objetos. Vamos a seleccionar este color y vamos a trazar. Vamos a hacer nodos de curva la mayoría, ya que en lo que es las mascotas por lo general casi la mayoría es nodos de curva. Son muy pocos vértices. Es que en la naturaleza es difícil encontrar algo que tenga esquinas. Por lo general siempre los objetos orgánicos tienen muchas curvas. Más que todos los objetos que utilizamos nosotros, que creamos nosotros, como una mesa, como cosas así, son los que tienen esquinas. Así que en este tipo de diseño casi todo es curva. Que voy a colocarlo antes del color fondo que hicimos para las orejas y la parte superior de la cara. Ahora que voy a hundir Shift K para desbloquear la imagen, y ahora lo que voy a hacer es clic derecho. Con clic derecho selecciono y arrastro, presiono Control para forzarlo a que quede en la misma altura y suelto. Y ahí lo que me genera es un duplicado de la imagen. También puedo hacerlo manualmente con Control C, Control V y moverlo, o con clic derecho copiar y clic derecho pegar, pero bueno, de esta forma se me hace a mí más fácil. Selecciono otra vez las imágenes y hundo K, hundo 0 para acercar y empezamos a cambiar los colores.
Este rojo no es rojo realmente, es un tono negro. A ver, en la nariz, esta parte de la nariz podríamos decir que es negro. Y esta parte que está aquí en este momento en verde podríamos decir que es un marrón, que aparece como dark brown. El tono no es exactamente igual, pero ya lo voy a cambiar. Por ahora lo voy a dejar ahí. Esto podríamos decir que es un marrón rojizo, al igual que este. Vamos a agruparlos y a colocarlo como marrón rojizo. Este color que está abajo es un poco más tenue. Vamos a colocarlo, no me parece, de pronto este durazno puede ser. Y este color red brown nos va a tocar hacerlo un poquito más rojizo. Y el color que acá vamos a colocar durazno vamos a hacerlo un poquito más claro, vamos a personalizarlo. A ver, ya de pronto este tono que tenemos acá como fucsia, perdón, vamos a tornarlo en este gris que está aquí. Sí, es una buena opción. Sí, creo que le queda bien. No sé, o no sé si debería invertirlo. Tal vez vamos a darle control Z para retroceder eso. Voy a seleccionar el amarillo y vamos a utilizar ese amarillo como ese gris. Y a este que habíamos modificado antes le vamos a colocar un tono más oscuro, un gris un poquito más oscuro. Este tiene un toque como de un gris azulado, pero bueno, vamos a dejarlo de momento. Vamos a modificar los colores que de pronto no se ven muy bien. Este dark brown, marrón oscuro, se ve como que muy grisáceo. Yo usualmente no estoy acostumbrado a hablar tanto, así que me duele un poco la garganta. Pero bueno, usualmente no estoy acostumbrado a hablar tanto como en los videos. Pero espero que esto te sirva, te sea de utilidad y valga la pena totalmente. Bueno, pues este color puede ser, vamos a ir a lo que es el durazno. Vamos a clarearlo un poco más. Voy a esta parte de personalizar y lo llevo a una parte un poco más brillante. Si bajo se hace más oscuro, hacia arriba un poco más brillante. Ahí, sí puede ser, creo que este color está bien. Pero el marrón rojizo, el red brown, está demasiado opaco. Entonces lo llevo un poco hacia abajo y aquí lo acerco un poco más hacia el rojo. A ver qué tal. Creo que ahí está bien. Ok. Ese tono que tiene el gris no me gusta mucho. Parece que fuera como un tono verdoso. Vamos a ver si le podemos cambiar un poco. Aquí está el gris. Vamos a llevar este cursor a un tono un poco más azul. A ver si de pronto nos agrada más. No se nota mucho el cambio, pero lo siento más agradable así. Y el negro, vamos a hacerlo que sea un poco más oscuro. Bueno, ok, ahí va estando la mascota. Vamos a seguir entrando en detalles. Voy a guardar cambio y a tomar un poquito de café para aclarar un poco la garganta. Digo un poquito de café, pero nótese la cantidad de café que tomo usualmente cuando estoy grabando un video. Y cuando no también. Ok. Bueno, vamos a terminar con esto. Como estoy hablando todo el tiempo se hace un poco más largo. Yo hubiera terminado esto. Usualmente ya hubiera terminado esto. En la época en que estaba haciendo esos diseños en la temporada de diciembre, estaba tratando de no tardar entre 15 y 25 minutos máximo por este tipo de diseño. Vamos a hacer esta parte de las orejas. Vamos a manejar por ahora este color. Voy a cerrar este editor de paleta para que me dé más espacio para trabajar. Y vamos a hacer esta parte que le veo un toque, un tono como beige. Sí lo veo un poquito diferente al tono de abajo. El tono de abajo lo vamos a utilizar como base para las partes donde se ve la puntada, como que no cubrimos al 100%, así se va a generar un efecto como difuminado. Vale, listo, esa parte la terminamos. Entonces vamos a hacer acá, voy a generar de pronto unas cuantas líneas para
que la puntada base no se vea tan plana. Le doy un poquito más de textura. Ok, suficiente. Y ahora vamos con la herramienta de... Se me olvida el nombre, que a veces no, usualmente no, ya solo los identifico por el icono y no me memorizo el nombre. Relleno complejo. Y vamos a utilizar tatami al 70%, perfecto, ya está configurado. Vamos a darle zoom al objeto que vamos a trabajar. Vamos a hacerlo dando clic izquierdo o simplemente colocando el cursor encima de la parte de la tablet donde queremos generar el nodo. Clic derecho, estoy seleccionando este botón que es el que configuré cuando instalé la tablet como clic derecho. Incluso después de instalarlo uno lo puede modificar. Clic izquierdo y le damos enter, luego la dirección de la puntada, así, perfecto. Ahora, esta parte que hice a mano alzada debe quedar arriba para que cambie la textura en esa zona, y este color debe ser la base. Como es de la oreja, lo voy a llevar hasta el principio como hice con la otra parte de la oreja y me quedaría así. Vamos a irle dando los colores para no confundirnos. Esta parte no sé si sería como un gris claro, un gris cenizo, no lo tengo ahorita mismo acá. Voy a hacerlo a partir de este mismo color. Y esta parte que está acá sí es como una especie de tono beige. Vamos a ver si está bien. Ahora voy a sacar la herramienta de paleta de colores y ya vamos a modificar este color, a usar como el gris cenizo. Aquí en la paleta de colores ahí me tienen como unas opciones de colores ya prediseñados. Este cliente, vamos a colocar light gray. Le coloco el nombre en inglés porque el cliente habla inglés, no se comunica conmigo en español, entonces debo colocarle los colores así para que los distinga. Ok, light gray. Vale, está bien. De este color no es exacto, pero no. Creo que debo hacerlo un poco más claro. Porque es que el cliente utiliza la imagen que le envío de la simulación como referencia para los colores también. Entonces debe ser lo más parecido posible. Creo que ahí está bien. Entonces vamos a hacer lo que son los ojos y los detalles de la boca. Vamos a cerrar aquí el editor de paleta. Vamos a hacer los ojos primero. Okay. Voy a seleccionar todo con control A y voy a darle la tecla G. Ahí lo que estoy haciendo es que el botón G es para generar puntadas. Cuando ya están generadas, las elimina, pero los objetos siguen creados. Si le doy L, me va a mostrar todos los objetos que están creados, o por lo menos los límites de los objetos. Lo voy a dar L otra vez porque yo lo que quiero, voy a guardar cambios, es no visualizarlos, pero siguen ahí. Ya cuando termine la parte de los ojos, los quiero hacer otra vez visibles, selecciono todo con control A y vuelvo y presiono G. G para eliminar, G para volver a generar. O sea, no elimina el objeto, lo que hace es borrar la generación de puntadas, pero el objeto sigue ahí. Y solamente es importante no seleccionar y borrar nada. Ok, perfecto, vamos a trazar el ojo. Voy a utilizar la herramienta, esta vez de relleno fusión, no de relleno complejo, sino de relleno fusión. Yo usualmente utilizo las teclas de acceso rápido, pero estoy tratando de mostrártelo para que puedas familiarizarte con ello. No quiero de pronto complicarte tanto la vida. Y voy a seleccionar este color, fucsia. En rellenos vamos a utilizar plumetis o satín, dependiendo de cómo tengas el idioma configurado en el programa o cómo venga de fábrica. Y aquí la puntada la vamos a utilizar en 0.70. No queremos que sea tan denso, es un objeto bastante pequeño. Vamos a empezar a hacer la parte interna del ojo. Puedes hacerlo también la parte externa primero, pero yo hago la parte interna, o sea el agujero del borde del ojo. Luego cuando enter, antes de presionar enter otra vez, voy a trazar la parte externa. Ups. Sí, una cosa de las tablets es que si alejas mucho el cursor y presionas, el botón no sirve. Tienes que estar relativamente cerca para que la tablet reconozca lo que estás haciendo con el lápiz. Presiono enter y hago las líneas de dirección. Esto es algo que creo que la tableta es mucho más práctica que el mouse.
A ver, como tenía la opción del borde dentado activada, por eso hizo esto. Porque tenía la opción del borde dentado activada. Se me había olvidado desactivarla. Ahora la desactivé para el objeto seleccionado. Si la quiero desactivar por completo, tiene que ser cuando no esté seleccionando nada. Como ahora, acabo de quitarla. Son cosas que tiene el programa que es muy rígido en ese sentido y tienes que hacer las cosas de una forma específica. Ahora voy a utilizar la herramienta de relleno complejo. Puedo dejar presionado acá para que me deje seleccionarla y luego le doy clic ahí, o puedo hundir F3 y ahí automáticamente la selecciono. Esta parte la voy a utilizar en Tatami para hacer una base y voy a tratar de ir al centro del borde que acabo de trazar. Yo hago las cosas al revés, en este caso hice el borde primero, me siento más cómodo así y luego hago el relleno. Entonces hice el relleno, como hice el borde primero, ahora lo voy a llevar atrás. Hasta ahora vamos bien. Ahora lo que voy a hacer es el iris. O sea que esta parte, este fondo, me serviría tanto de borde como de pupila y de base. Ahora voy a hacer el iris encima de la base. Voy a utilizar otro color y voy a utilizar la herramienta de relleno fusión. Voy a hundir ese para que no me visualice esa puntada y vamos a empezar a trazar este objeto, el iris en esta ocasión. Estoy siendo bastante desprolijo porque este objeto no tiene ni 1 centímetro de medida, este ojo específicamente. Entonces estos detalles no se van a apreciar, aquí priorizamos el tiempo en ese sentido, igual se va a ver muy bien. No es que esté siendo desprolijo porque no me interesa el diseño, sino porque en este caso no va a afectar la calidad del diseño. Y el tiempo es prioridad en este sentido. El diseño va a quedar muy bien sin necesidad que esté escatimando el lujo de detalle de un objeto que tiene 1 milímetro y lo más probable es que ni se note. Okay, aquí ya hice el iris. Perfecto. Entonces, aparte del iris, tiene un brillo el ojo. Vamos a seleccionar otro color y vamos a trazar esa parte del brillo. Lo estoy haciendo en esta ocasión con el mouse. Y seleccionamos la dirección. Aquí voy a seleccionar una dirección. A ver, en este caso voy a seleccionar una dirección diferente que sea opuesta a la capa de hilo que está abajo, para que no vayan a coincidir y no vayan a notarse los hilos de abajo arriba. Pasaría algo como así. O sea, si los hago en la misma dirección, se entrecruzarían y los hilos de abajo sobresaldrían en la capa de arriba y la capa de arriba se vería como pobre de puntadas, no se vería bien, parece como si le hubieran negado hilo. Entonces vamos a simplemente hacer una línea de dirección opuesta para que no pase esto. A ver, aquí esta puntada está en tatami y la queremos en plumetis, que es una puntada liviana. Ok, perfecto, ahí terminamos esta parte del ojo. Vamos a guardar cambios. Ahorita le vamos a asignar los colores como tal ahora que terminemos esta parte específica. Vamos a hacerlo rápido. F2 para relleno complejo, perdón, relleno fusión. Sigo olvidándome los nombres. Plumetis 0.70, vale. Vamos a hacer la parte interna. Aquí no se ve por la luminosidad de la foto, por la iluminación, pero vamos a trazarlo para que quede bien limitado. Que es que se va a ver incompleto si no hacemos esta parte del ojo, como si estuviera faltante. Entonces tenemos que interpretar como si estuviera ahí, ese límite. Ok, perfecto. Aquí de aquel lado lo tenemos en tono fucsia. Hacemos la base, relleno complejo, F3 y en tatami. Ok, vamos allá. Lo hago tratando de seguir el centro del borde. Cierro el objeto con Enter, la dirección horizontal, bueno, eso intento. Perfecto, y vamos a colocarlo antes del ojo y en su color correspondiente, que es de momento fucsia. Vamos a hacer la parte del iris. Aquí la parte del iris es más grande. Relleno fusión, plumetis, allá lo hicimos verde, y vamos a trazarlo. Ups, estas puntadas por algún motivo me salieron como de esquina. Vamos a hacer las curvas, de pronto lo presioné sin querer queriendo. Ok, esquina, aquí hicimos nodos de esquina.
en el vértice. El resto sí de curva, si mi dedo no presiona el botón que no es. Y acá está. Vamos a hacer las líneas de dirección. Y ahí está. Voy a reducirlo un poco porque creo que está pisando un poco lo que es el borde. Vale. Ahora vamos a hacer ese brillo que ese lo hicimos en amarillo. En amarillo por ahora. Ya vamos a modificar los colores, no se preocupen. Ok. Vale. Vamos a cambiar un poco la dirección, el ángulo. Para lo que los mencioné que no fueran a verse como degradada la capa, que no se vea pobre puntada. Ahora lo que voy a hacer es agrupar colores. Fucsia con fucsia, verde y amarillo. Perfecto. Vamos a seleccionar todo y a generar la puntada. Ok. Vamos a darle los colores que le corresponden. Aquí en este botón puedo agrupar los colores, o sea, que se cierren, que no me muestre todos los objetos, sino que me muestre solamente los colores por capa. Este no es amarillo, sino blanco, el brillo de los ojos, perfecto. La parte que está en fucsia es negro. Vale. Ahora el tono del iris. Aquí es un poco parecido al tono terracota que está aquí, pero está muy en medio. Vamos a ver seleccionando lo cual le queda mejor. A ver, o es este, que creo que es muy brillante, o es este. A ver, creo que queda mejor este tono oscuro. Puede ser un tono intermedio, pero no quiero tampoco meter tantos colores en el diseño. Después la persona que lo va a abordar se va a saturar y va a tener que buscar una cantidad de colores. A lo mejor no tiene esos tonos específicos. Un poco de café para seguir adelante. Y vamos a hacer la parte de la boca, que es lo que nos falta. Ya al final estoy viendo que no estoy muy contento con este tono gris, pero ya al final lo voy a modificar. No quiero hacer el video más largo de lo que ya es. A ver, la boca. La boca. Hay detalles que son un poco más oscuros aquí delimitando la boca que no he hecho hasta el momento. Creo que los voy a hacer con este tono, el mismo que utilicé en la nariz. Voy a seleccionar todo, darle G para borrar y vamos a empezar a trazar a mano alzada esto. Vamos a hacer un poco más de zoom. Ok, aquí está bien. Y vamos a trazar esta parte de la boca para delimitar un poco más la parte del hocico de la parte de la lengua. Eso es lo que queremos, que quede bien claro dónde empieza una cosa y dónde termina otra. Y esta parte aquí del labio inferior. Vale. Hasta ahí creo que está bien. Vamos a alejar un poco. Posible que también le incluya... No, yo creo que esta parte del pelo es del cuello. No creo que sea necesario incluirlo. Ok, perfecto. Vamos a hacer la lengua. Vamos a seleccionar todo. Vamos a darle el color. A ver qué tan bien vamos. Aquí es importante ir observando porque al fin y al cabo nada es seguro, no todo está escrito, no me lo sé todo. Hay muchas cosas que voy improvisando en la marcha. Es parte del trabajo. Ir improvisando, ir observando qué funciona, qué no funciona. A veces hay cosas que yo preveo que creo que se ven mejor de una forma y luego termino convenciéndome que no es lo mejor. Es algo normal, ya estoy acostumbrado a eso. Ok, yo creo que este tono le queda un poco mejor. Sí, definitivamente. Vamos a ir ahora hacia la parte de la lengua. Sí. A ver, esto vendría siendo el labio inferior y luego está la lengua. Voy a generar, creo que los voy a generar en el mismo tono porque son muy parecidos, pero en distintos tipos de puntadas. La lengua en una puntada plana y el labio en una puntada ya que sea un poco con relieve para que de esta forma sean distintos, aunque sean del mismo color, se note una diferencia y sea mucho mejor. Que vale en tatami, al azar, no va a ser dentado, vamos a generar, lo estoy generando con el mouse, de pronto lo estoy confundiendo por utilizar al mismo tiempo el lápiz teniéndolo en la mano y utilizando el mouse. Vamos a hacer la puntada horizontal, va a generar cierta diferencia ahí. Creo que a este le voy a quitar un poco esta textura porque la lengua no la tiene, vamos a dejarlo en 0. Ok,
Esto que está aquí, este cuadrito es el punto de entrada al bordado y el punto de salida es donde hace el corte y el amarre. Debemos dejarlo siempre en un extremo para que no deje divisiones luego en el bordado, que se note el nudo en una parte no deseada y se da como un error. Ok, ahí está bien, perfecto. Ahora vamos a hacer el labio. Voy a utilizar el lápiz óptico y la tablet para esto. Herramienta de relleno Fusión, puntada Plumetis. Vamos a hacer el labio. Ahí se le ve un colmillo, así que eso también lo vamos a elaborar. Hacer la línea de dirección, a que se visualice la puntada. Aquí quedó una línea de esquina en vez de una curva. Vamos a modificar eso para que se vea mejor. A ver, esto tiene que ir antes de la parte esta marrón, para que no se vea raro. Y veo que ahí tiene una sombra en la lengua, se la vamos a generar, hacer lo más real posible. Ok, vamos a darle aquí otro tono y hacemos el colmillo encima. Esto tendría que ir antes del marrón, iría en un tono negro y tendría que ir después de ese tono marrón. Y vamos a darle este tono, también se parece, creo que está muy, no, es similar, pero no es el tono. Vale, vamos a darle esto y vamos a modificarlo aquí. Rosa. Sí y no. Vamos a aclararlo un poco. De pronto tirarlo un poco más al lado rojizo. Vale, sí y no. De momento vamos a dejarlo ahí. Y vamos a generar el colmillo. Y a modificar un poco los tonos para que sea lo más parecido posible. Y ahora finalizando visualizamos un poco mejor lo que son los tonos y hay detalles que la verdad no se ven ahorita tan bien. Línea de dirección, aquí creo que también es un colmillo, no sé si es parte del brillo, vamos a colocárselo por si acaso. Vale, vamos a hacerlo en blanco. Vale, vamos a eliminar esta imagen un momento. Vamos a colocar el fondo blanco para comparar. Hace un mayor contraste y se notan más los detalles. Y vamos a hundir 0 para que nos muestre todo de cerca. A ver. Estoy viendo que de pronto lo que sobresale esto, el borde dentado es demasiado, así que vamos a modificarlo. Ya me estoy quedando afónico. Vamos a dejarlo en 433, no, en 3. Ok, todo acá. Acá creo que también lo tiene. En 3. Ok, me parece bien. Vale. Para ser honesto, aquí no estoy tan contento con los tonos. Si es que si noto una diferencia grande aquí, yo sé que es por la iluminación, pero la verdad, para ser honesto, no estoy contento con eso. Lo que voy a hacer es que voy a crear otra capa en esa zona. Estoy guiándome aquí de la imagen que tengo al lado, pero más o menos voy a crear otra capa aquí, la misma dirección en tatami, que tenga una muy menor densidad, un punto 80. Hizo la modificación 0.80 y la vamos a llevar aquí donde está este, tiene que ser más atrás todavía, aquí por esta zona, y vamos a utilizar este gris oscuro que estaba por acá. Vale. Aquí es que en esta parte siento que el gris no tiene el tono adecuado. A lo mejor estoy pensando en agrupar este gris con el gris cenizo.
Y creo que esta parte específica sí debe ser un gris un poco más oscuro y debe ir un poco más debajo de la nariz. Creo que aquí hay parte del gris que no logré captar en un principio. Me parece. No sé si puedo expandir esta zona para tratar de representar eso un poco. O darle un poco de espejo. Es decir, duplicarlo y reflejarlo. Vamos a ver si le puedo cambiar el tono y mandarlo abajo de eso. Vamos a ver. Sí, aparentemente me sirve. Ya de esta forma queda un poco más parecido. No me convence al 100% el tono. Voy a compactar la paleta de colores para que elimine los colores que no estamos utilizando y poder ahora sí modificar más a gusto los colores, los tonos. A ver, creo que en este tono terracota no hay tanto problema. Creo que la mayoría del problema está en el tono gris. Debería tener el tono un poco más de rojizo, tal vez. Es que realmente hay partes donde no lo veo tan oscuro. Vamos a hacer un experimento. A ver, vamos a de pronto darle este tono. No. Tal vez. Vamos a manejar este tono gris en un poco más oscuro. Y en esta parte y este tono gris claro vamos a manejarlo un poquito más oscuro. Yo creo que en esta parte debemos cambiar el tono de gris. Y luego ahora vamos a agrupar los tonos como tal. Dale. Ok. Vale. Entonces ahora con todos esos cambios que hicimos, hay detalles que de pronto están, colores que están sueltos y no puede haber tanto cambio de color en el diseño. Debemos agruparlos. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ir seleccionando, ir arrastrando para que los tonos de colores, de pronto ustedes acá arriba, sí, perfecto, no haga tanto corte y tanto cambio. Eso sería muy problemático. Siete. Y si vas por acá, ok. Y yo creo que con esto localizar este marrón está aquí, este tono está en los ojos, o sea que esto no lo podemos agrupar como tal. Este tono negro va después de la lengua, este tono blanco de los ojos lo podemos agrupar con este tono de los colmillos acá. Yo creo que este colmillo no va, o si va, deberíamos de difuminarlo un poco y darle un poquito más de inclinación. Con difuminarlo me refiero a bajarle un poquito la puntada. Vamos a dejarlo en 0.90. Listo. Si no se va bien, mejor que no se vea. Y listo, aquí estará el diseño. Ahora, acercar, a seleccionarlo todo, a redimensionarlo a 28 de ancho, o sea 9.8, un poquito menos de 10 centímetros. Si lo guardo por 10 centímetros completos, hay máquinas que no lo reconocen porque creen que está al límite.
Vamos a seleccionarlo todo y a darle corte y amarre para que cuando termine cada objeto haga corte y amarre, no se nos vaya a soltar el hilo por ahí. Y listo, lo vamos a guardar. Y lo propio sería guardarlo en el formato de la máquina bordadora que vamos a utilizar. Willy. Aquí al cliente también le guardaría lo que es la secuencia de colores aparte. Le enviaría una captura del diseño como tal. Vamos a hacerle una captura. Ups. Willy. Y ya con esto estaría terminado el diseño. Ya estos son ya para propósitos de cuestiones que, si quieres ver por ejemplo la secuencia de colores en esta opción de imprimir vista preliminar, te deja ver la secuencia de colores completa. Como te digo, yo los manejo en inglés porque el cliente específicamente es el idioma que habla. Pero igual uno puede cambiar el nombre de los colores manualmente o en la instalación del programa lo puedes seleccionar que lo haga automáticamente. Así que bueno, aquí está terminado el diseño. Espero que te haya gustado. Honestamente, este diseño, esta mascota no se ve tan bien como algunas otras. Eso varía mucho dependiendo de la foto con la que vayas a hacer el diseño. Entre más contraste tenga, mejor. Gracias por llegar a este punto del video. Quiero recordarte que esta herramienta, la tablet, es opcional, no es algo obligatorio. Es algo que simplemente creo que con práctica, porque al principio de hecho se hace un poquito complicado utilizarlo, puede llegarte a ser útil y puedes trabajar de forma más eficiente. Y hablando de práctica, te recomiendo que veas el siguiente video para que puedas seguir incrementando tus habilidades en diseño de bordado. Nos vemos.